Javier Plano es un artista radicado en Buenos Aires y él, en esta obra en específico, que se llama Emisión-Difusión, es una obra que funciona sobre la capacidad de hacer una señal pirata. ¿A qué se refiere con hacer una señal pirata? Se refiere a hacer con un Arduino una estación de televisión que manda una señal pirata a cualquier televisión que pueda tener la capacidad de tomar una señal por aire. Un hacker, es increíble. Y como, bueno, esto me interesa que lo vean. Miren eso, en un VHS con un Arduino, eso cuesta 20 lucas. Es increíble. Y con eso, esperen, déjame poner mejor la cámara, fit to screen. Y con eso él manda mensajes con teoría del arte y teoría de los medios. Entonces, si uno tiene una televisión cerca, la puede prender y puede ver la transmisión pirata que él está emitiendo constantemente. ¿Cuál fue el reto en esta obra? El reto en esta obra fue cómo hacer figuras bidimensionales o incluso en algunos casos tridimensionales con la baja capacidad de memoria que tiene un Arduino. Para los que no sepan, un Arduino, esto lo digo para las personas que no han tomado las clases de Mustakis y que no están siguiendo esta, sino que están solamente escuchando, son lo que se le denominan microcontroladores, que es una especie de un pequeño cerebrito que tú con líneas de código, es decir, con programación, le puedes dar instrucciones. Y tiene miles de capacidades porque en este momento es una de las plataformas más utilizadas en el mundo para los creadores, diseñadores, artistas, inventores o hackers o locos. Y este loco, el Javier Plano, como les digo, está en este momento transmitiendo señal. Esta obra es muy vieja, es como el 2011. Él está ahora, como les digo, vamos a dejar la referencia. Si lo ven ahora, él está haciendo unas cosas loquísimas con video. Todo video analógico, que es su obsesión. Ese, por ejemplo, esa figura tridimensional le está chupando casi toda la memoria del Arduino. Y bueno, aquí hay miles de cosas que podríamos hablar. Voy a tratar de no extenderme tanto en cada artista porque quiero que veamos varios, pero obviamente que estamos poniendo en cuestionamiento los medios de comunicación, el acceso a la información, qué tipo de información se pone en estos medios de comunicación, cómo nosotros podemos adquirir ciertas formas de conocimiento, etcétera. Y acá les voy a mostrar a otra artista, que esta es una artista de México. A mí me encanta ella, se llama Marcela Armas, quería arrancar, y esta obra es muy vieja, tiene como 10 años, ahí está, ya. A veces no escucho la salida, por eso de repente se escucha muy fuerte. Bueno, y Marcela Armas tiene esta obra que es increíble, que se llama Machinarius, y ella en una pared falsa pone esta serie de engranajes que van girando constantemente y uno puede ver cómo el aceite, que es parte fundamental para que la máquina funcione, es parte de la obra. Y ese aceite va dibujando una figura. Y esa figura es una parte de un mapa de México, que si no me equivoco es la ciudad de Juárez, que es una ciudad que es extremadamente conflictiva por el tema de las drogas y del tráfico. Entonces es como si estuviera sangrando el aceite, y el aceite es parte de la maquinaria del sistema para que funcione. Acá me voy a detener un poco porque les quiero hacer una pequeña asociación con un concepto que es fundamental, nuevamente, especialmente para los chicos que deseen hacer obra de arte o en su otro sentido, cualquier tipo de transmisión de una idea mediante un objeto. Puede ser diseño, puede ser un proyecto, puede ser señales éticas. Es irrelevante eso. Lo que es importante es entender una idea que es el poder de los signos. Y en este caso, a esa disciplina se le denomina semiótica. La semiótica es la capacidad que nosotros tenemos para dominar los signos. Miren cómo domina los signos esta mujer. Está diciendo 50 cosas simultáneamente con una cadena que chorrea aceite. Nuevamente, esta es una obra vieja y está haciendo cosas mucho más increíbles en este momento, pero me interesa porque esta es una obra que no cuesta tanto dinero, es relativamente sencilla, tiene pocos elementos y es extremadamente poderosa, conceptual y visualmente. Sobre el tema de la semiótica, yo les quiero mostrar uno de los referentes que son súper importantes, un señor que se llama Kossuth. Y Kossuth hace esta obra que se llama Las Tres Sillas. Una y tres sillas se llama, y ahí podemos ver, este es uno de los prestadores como del 50, y
y él está hablando sobre qué es una cosa. Volviendo a Wittgenstein, volviendo a la epistemología, que es un poco como arrancamos esta charla, ¿qué es una silla? Una silla es una imagen de una silla, una silla es la idea que yo tengo de una silla es la cosa en la que yo me siento, o una silla es una descripción en un diccionario que explica lo que es una silla. Esto es Platón, Aristóteles, la sustancia, la esencia. Los que hayan pasado por Platón y Aristóteles cuando estaban en la adolescencia y estaban leyendo, se pueden hacer un pequeño flashback y volver a esta gran pregunta. Entonces, estas son una de las primeras aproximaciones de la semiótica aplicada al arte, que es algo que es fundamental en la producción de arte contemporáneo, especialmente el arte contemporáneo, que yo pienso es extremadamente sensible y extremadamente importante para comunicar ideas complejas en este momento de la posverdad y la destrucción de los discursos. Ahora les quiero mostrar una obra de otro artista argentino que se llama Leo Núñez, y esta es una obra que es un poco más tecnológica, pero sigue siendo sencilla. Aquí podemos ver video mapping, que es una técnica que estoy seguro que los profes que vienen después de mí van a comentar sobre esto, sobre las técnicas del video mapping. Y aquí hay un video mapping, es básicamente un proyector que tiene como un cerebrito, digamos, que tiene la capacidad de entender más o menos dónde se posiciona en el espacio y poder generar este tipo de efectos, por ejemplo. Y esto está asociado en un contexto en Buenos Aires, en Argentina específicamente, cuando las leyes estaban haciendo un poco lo que querían. Esto habla obviamente sobre la corrupción en el sistema, no sé, el poder como inmediato sobre la gente. Hay varias lecturas. Estas son mis lecturas. Ustedes pueden hacer las que ustedes deseen. A mí me encanta esta obra, mírenla. Ahora sí, volvimos. Hola. Leo Núñez, absolutamente recomendable. Bueno, y ahora quiero que veamos otra obra de Marcel, porque es una obra que evidentemente tiene más recursos. Aquí va. Nada que ver. Chuta, no está al mismo tiempo. Soy director, productor, editor, anfitrión. Miren esto. Esto es, nuevamente, vimos la obra de los engranajes, 10 años después, hace esta obra. De la SEP y la procedencia del material que lo constituye. Y en el proceso de tratar de entender su origen, descubrimos un programa de reciclaje. Los libros de texto, si algunos recuerdan, bueno, los nuevos libros de texto están hechos de papel reciclado. Desde el comienzo, desde que yo escuché esto, pues me pareció muy interesante porque me pareció que había como una transferencia pues de un sistema de poder a otro, ¿no? Es decir, de toda esta burocracia de Estado, de toda esta vida institucional y esta vida social que pasa por estos documentos, y ese transvase de alguna manera de esta como memoria a este otro instrumento, este otro objeto que es el libro, y que de manera muy concreta es una expresión pues de muchas cosas, ¿no? De todas los debates, las políticas, las discusiones sobre la educación y la crisis educativa en el país. Este segundo momento de la obra, que es la transgresión del libro y su transformación en una pieza mecánica, ¿no? Lo que hicimos fue
Bueno, primero hacer como una compilación de libros. Intentamos como juntar libros de todas las épocas desde que existe la Comisión Nacional. Hay libros desde 1960, pasando por cada etapa de pues, los diferentes cambios que ha sufrido, ¿no?, el libro hasta la época actual. Y bueno, pues lo que hicimos también fue montar una pequeña maquila aquí en el museo con la ayuda y la colaboración de muchos voluntarios, estudiantes en su mayoría de la UNAM, y algunos también gente que trabaja, que son enlaces aquí en el museo. Hay que decir que este proceso de colaboración fue maravilloso y fue súper rico, o sea, fue como un proceso siempre también de diálogo, de conversación, en donde con resinas amalgamamos los libros, los convertimos en bloques sólidos para después poder extraer de estos bloques estos engranajes y con estos engranajes construimos este sistema de movimiento mecánico. Es un reductor de velocidad que tiene esta forma de vórtice, que está compuesto por estas 3 curvas áureas. De alguna manera yo estaba buscando cómo organizar la maquinaria, entonces lo que hicimos fue hacer 3 grupos. A uno lo consideré como el grupo de sociedad, el otro es naturaleza y otro más de ciencia, donde fuimos organizando imágenes, que son las imágenes que quedaron visibles en los engranes. O sea, sí hubo todo un proceso de selección de contenidos, que también fue un proceso en colaboración. Digamos que la estructura de la máquina está ordenada en función de cierta linealidad del texto del propio libro, ¿no? Por eso hay un orden cronológico también. Y las imágenes que escogimos, de alguna manera, son imágenes que tienen que ver, por una parte, con la evolución de los medios de producción y por otra parte también con las transformaciones que, bueno, que yo identificamos en conjunto, que se iban produciendo en diferentes asuntos de la vida social, ¿no? Que están todos aquí girando, circulando, y que finalmente pues esta maquinaria es lo que mueve y finalmente somos partícipes, ¿no?, de esta maquinaria. Ven cómo se relaciona directamente con la obra que hizo 10 años atrás, pero mucho más compleja. O sea, afinó el discurso lingüístico de una manera pero bellísima. Los libros componen los engranajes y los libros son una representación de la mente colectiva de un país, ¿o no? Y ahí está la máquina, hermosa. Marcela Armas. Nuevamente vamos a dejar los vínculos y las referencias cuando colguemos el video online. Bueno, vamos a continuar nuestro pequeño viaje y vamos a llegar a la última ciudad, que es la ciudad donde estoy residiendo actualmente, que es la ciudad de Santiago, donde estamos, creo que la mayoría de las personas que están viendo este video, encerrados en la cuarentena total. A través de estas pantallas nos comunicamos ahora. Bueno, yo para hacer este video tuve que aprender a ser, básicamente les decía, director, productor, editor, así que vamos a poder comunicarnos más seguido con este tipo de cosas. Y yo quiero empezar hablando de Santiago, con el lugar donde básicamente estoy todo el día, hasta el día de hoy, desde que llegué, que es un lugar que me voló la cabeza también. Es un lugar que se llama Santiago Makerspace. Ahora estoy poniendo un pequeño reportaje que hizo Charlie Labs, que es un youtuber que se especializa en tecnología, y él hizo un recorrido hace un par de años en el Makerspace. Ahora estamos en otro lugar físicamente, pero la gente que produce está todavía ahí. ¿Y qué es un Makerspace? Un Makerspace es un lugar donde la gente que es creadora o inventores, ingenieros, diferentes disciplinas se juntan en un lugar físico y trabajan cada uno en sus proyectos. De repente surgen colaboraciones, de repente surgen cruces, de repente surgen amistades. Algo que surge mucho son amistades, y este lugar fue el lugar que me terminó de hacer que todas estas cosas que estaba hablando terminen de cerrar, que es lo que yo necesitaba poder seguir trabajando, que es una comunidad.
que es un lugar donde uno puede transferir ideas y donde pueda tener otros pares con los cuales pueda conversar. Es un lugar increíble, queda en Avenida Italia. No hemos estado moviendo de lugar, pero seguimos activos trabajando. Hay emprendimientos que luchan contra la obsolescencia programada como FACMAC, hay empresas que generan tecnología chilena independiente como IDUS. Han habido miles de emprendimientos, o sea, hay, no sé, hay gente, proyectos de educación, de diferentes cosas. Y yo me he mantenido ahí desde que llegué desde Buenos Aires en el 2015, y en este lugar yo es donde les comento, de hecho les estoy hablando desde ahí, desde el taller, y aquí es donde yo pude aprender a hacer tecnologías que me permiten hacer las obras que les voy a comentar ahora, que son básicamente la capacidad de generar producción digital aplicada a la realidad, que se le denomina fabricación digital, que es la impresión en 3D como las que están viendo ahí atrás. Esas son las primeras impresoras 3D en Chile, que se llaman Dreambox, que es un proyecto que tuvo mucha fuerza en esa época. De hecho fue la impresora con la que yo aprendí a imprimir. Esa persona que está ahí es Luis Garay, que es un ingeniero que está, imagínense, un loco, que en esa época estaba produciendo un motor que produce energía con imanes. O sea, imagínense, acá en Chile haciendo ese tipo de locura. Y no sé, con el Luis somos amigos, trabajamos, de repente tengo alguna duda, por ejemplo, oye, ¿sabes que tengo este problema? Estoy pensando en montar este engranaje con este engranaje, oye, este circuito no me funciona, y es como, oye, ¿probaste? Quizá tienes interferencia electromagnética por esta bobina. Ah, sí, sí, qué buena idea. Entonces, en ese cruce de disciplinas es donde yo creo que es donde surgen la mayoría de las capacidades de producciones interdisciplinares, que es algo que a nosotros nos interesa mucho y que a la gente que viene siguiendo las clases de Mustaki, que son los chicos de tecnología o las chicas de tecnología, quiero que lo metan en su cabeza, que es obvio que pueden leer poesía, obvio que pueden leer filosofía y obvio que pueden también leer los tratados de Newton y pueden leer, no sé, leyes de la termodinámica. Es todo lo mismo, es todo lo mismo, es todo cómo nosotros podemos entender la realidad. Entonces, bajo ese espectro, la interdisciplina y la cooperación entre personajes y entre ramas del conocimiento es fundamental para poder crear las cosas que, por lo menos creo yo, son interesantes crear, y que son los referentes que yo les he mostrado. Es gente que orbita en esos mundos, mezclan todo. Entonces yo ahora les quería mostrar así directamente las cosas que yo jamás publico, que son como mis agendas. Entonces, en mi agenda van a ver mis garabatos sobre la manera en que yo empiezo a pensar una obra. Entonces, ni siquiera voy a tratar de explicar cada cosa. Esa es la obra que les voy a mostrar ahora, que se llama Herida. Esto es un plano aéreo, por ejemplo, y yo empiezo así, con cositas chicas, un cuadradito, como que no me preocupo en hacer un súper dibujo perfecto, eso como lo hago quizá después o quizá nunca lo hago. Y con esas pequeñas anotaciones yo voy generando, proyectando en mi cabeza qué puede ser. Esto, por ejemplo, que todo ese ordenado que están viendo es un algoritmo que va a determinar cómo se comporta una máquina. Paso 1, se prende el sensor. Paso 2, se activan los dos proyectores. Paso 3, itera la misma cosa de nuevo. Paso 4, y así voy generando una instrucción. Esto que están viendo ahí, por ejemplo, son planos para una pieza en 3D. Entonces hago un plano de corte, me la imagino, y después diseño. 3 milímetros para acá, 4 milímetros para allá. Entonces todo empieza con cosas que son muy sencillas, que son unas simples anotaciones en un cuaderno, y aquí entre medio, no sé, de repente tengo una frase, de repente tengo, lo que les decía, como algo que vi en la tele, de repente vi un documental, de repente algo me llamó la atención en la calle, me encontré una frase en la calle, un rayado, lo que sea. Todas esas cosas que uno va juntando, de repente pasan 10 años y uno hace tuk tuk, idea con idea, y se